Hoy el diputado de Morena, Arturo Ávila, presentó una denuncia formal contra el PAN por montar una red de propaganda encubierta usando a un supuesto joven apartidista, Edson Andrade, que mientras decía que no recibía dinero, tenía un contrato de 175,000 pesos mensuales, más de 2 millones en total. Pero lo más grave no es eso, la propia presidenta del PAN en la Ciudad de México confesó públicamente que estos contratos se usaban para pagar cosas que no aparecen en el papel, incluyendo a un equipo de al menos 7 personas más. Eso significa triangulación de recursos, gastos no reportados, aportaciones prohibidas, subcontratación opaca y propaganda disfrazada de ciudadanía. En pocas palabras, una estructura paralela de financiamiento ilegal escondida detrás de contratos manipulados, y lo admitieron ellos mismos. Por eso se pide que el INE investigue a fondo, que revise todos los contratos del PAN y que, de comprobarse las violaciones, se apliquen las sanciones máximas, incluso la pérdida de su registro como partido. Este caso no es cualquier cosa, es la primera vez que un partido se incrimina a sí mismo reconociendo esquemas irregulares para operar políticamente. Y de este tamaño es el escándalo que le está reventando al PAN en la cara el día de hoy. Vamos a ver lo que pasó. Quiero informarles que el día de hoy acudí al Instituto Nacional Electoral específicamente a presentar una denuncia formal ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. ¿Contra quién? Contra el Partido Acción Nacional, específicamente contra el supuesto joven apartidista que decía en todos los medios de comunicación que no recibía recursos, el joven Edson Saúl Andrade Lemus, y que hoy sabemos que tenía un contrato de 2,100,000 y tantos mil pesos, un pago de 175,000 pesos. Lo primero que estamos nosotros argumentando es que existe la comisión de propaganda simulada, existe la intervención ilegal de particulares, el uso indebido de recursos públicos, aportaciones prohibidas y actos contrarios a los principios de equidad, de legalidad y de autenticidad del sufragio. Estamos pidiéndole al INE que investigue a fondo, que audite al Partido Acción Nacional por haber incumplido obligaciones que están establecidas en el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos. Uno es la correcta aplicación del financiamiento público y, por supuesto, la prohibición de difundir propaganda que denigre a instituciones o calumnie personas. Pero no solamente eso, hay una confesión de parte que hizo ya la propia presidenta del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Me refiero ni más ni menos que a Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, quien reconoció en un debate que sostuvo conmigo en un medio de comunicación televisado, reconoció que había un contrato celebrado con este joven, con Edson Saúl Andrade Lemus, para financiar la actividad de al menos 7 personas adicionales. ¿Qué es lo que recobra importancia? Que dijo que como ellos estaban limitados a pagar nóminas hasta en un tope del 35%, pues estaban celebrando contratos en donde mediante esquemas irregulares pagaban otras cosas. Y aquí vienen varias preguntas. ¿Cuántos contratos hay de este tipo? ¿Con cuánta gente firman contratos para pagar otro tipo de cosas? ¿A dónde se va el recurso de los partidos políticos? El partido Acción Nacional está utilizando los recursos de las y los mexicanos para otro tipo de actividades que justifica con un contrato. Y ojo, no lo digo yo, lo dijo la propia presidenta del PAN, Luisa, en un debate que sostuvo conmigo, en donde reconoció que efectivamente firmaban contratos donde simulaban esquemas para pagar en otro tipo de actividades, esquemas irregulares de financiamiento de propaganda partidista. Lo que estamos también pidiendo es que se instaure un procedimiento de oficio, amerita un procedimiento de oficio en contra del Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Porque hay hechos públicos, hay hechos notorios y hay hechos verificables que son sin duda lo que se necesita, en donde participó directamente este joven Edson Saúl Andrade Lemus, bajo la apariencia de activista ciudadano independientes, ocultando su vínculo contractual y financiero con el Partido Acción Nacional. Hay interés jurídico, por supuesto, hay una cantidad pagada y la propia presidenta del PAN de la Ciudad de México ha
reconocido primero la existencia del contrato. Segundo, la naturaleza como instrumento de financiamiento para una supuesta estrategia digital. Tercero, el pago mensual del mismo. Y cuarto, y más grave aún, que el contrato no cubría solamente la actividad de Edson Andrade, sino de al menos 7 personas más que integraban un equipo operativo por el partido, lo cual sin duda se constituye como un gasto no reportado, como una triangulación de recursos, como una aportación en especie no registrada, como una subcontratación opaca, y hay que decirlo con toda claridad, como una estructura de propaganda partidista encubierta, y por supuesto, no podemos dejar de mencionar como una violación directa a las leyes electorales y al reglamento de fiscalización. Pedimos que se investigue exhaustivamente el origen y la licitud en el objeto y el destino del financiamiento, que se determine la existencia del esquema irregular de propaganda financiada con recursos partidistas, que se analice la segura violación al artículo 25 de la ley en la materia y, por supuesto, que se sancione de forma contundente al Partido Acción Nacional. Fue presentado el día de hoy, aquí está el documento que ustedes pueden observar, ya fue presentado hace una hora aproximadamente y estamos esperando que venga una respuesta inmediata de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. ¿Estos qué delitos configuran? Bueno, hay una serie de irregularidades que son muy importantes. Ya las mencionaba yo, ¿no? La primera, gastos no reportados. Ajá, pero delitos. Bueno, esta instancia es una instancia administrativa. Ajá. Lo que haremos también es analizar si constituye también conductas delictivas, para lo cual estaríamos acudiendo a una instancia distinta, que tiene que ver con la Fiscalía, que está encargada de los delitos electorales. Aquí lo que estamos ahorita haciendo es decir, hay irregularidades administrativas, se está utilizando un esquema irregular no reportado para financiar operaciones. ¿Y qué amerita esto? Amerita sanciones fuertes y contundentes y amerita una investigación profunda a todos los contratos del Partido Acción Nacional, porque han reconocido públicamente a través del representante legal o la presidenta de este partido que los contratos que firman no son con el objeto que establece el contrato, que se sacan los recursos para pagar otro tipo de conceptos, lo cual es una irregularidad grave en términos de... En el entendido de que se estuvo haciendo un proselitismo en contra de un partido, de un gobierno, ¿esto ameritaría la pérdida del registro en caso de que... Puede ameritar, y lo digo con toda claridad, la pérdida del registro del Partido Acción Nacional. Es una conducta grave, pero lo más grave es que está reconocida por la presidenta del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Es decir, la naturaleza de este acto no la hemos visto jamás. O sea, ha habido conductas que se denuncian, ¿no?, ante este tipo de unidades que fiscalizan. Pero en este caso estamos anexando la prueba confesional en donde ella reconoce explícitamente, con la personalidad jurídica que tiene, que violaron las leyes electorales, que utilizan esquemas irregulares de pagos de otro tipo de conceptos, y fue en voz propia de la propia presidenta del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. ¿En cuántos días esperan la respuesta del INE? Los tiempos electorales son mucho más rápidos, están marcados en la ley, esperamos que estén emplazados en muy poco tiempo y que en poco tiempo también vengan resoluciones. Muchas gracias, Margarita. Diputado, ¿en qué parte se está violando la ley? Se lo pregunto porque ¿en qué momento inició una campaña político-electoral? Usted ha hablado ahorita en varias ocasiones, ha mencionado el término de que se está haciendo campaña política. Ahorita no hay ningún proceso electoral. ¿Me lo podría explicar? Sí. Y junto con pegado el hecho de que también pues no se está respetando el derecho a la libre manifestación. No es el caso. Por favor, para aclararlo, estamos nosotros reportando un esquema irregular de financiamiento, que por supuesto puede tener alcances de campaña anticipada, sin duda puede tener un alcance de campaña anticipada, pero sobre todo nosotros estamos en los supuestos del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos. ¿Cuáles son las denuncias, para ser muy específicos? Gracias. Gastos no reportados, triangulación de recursos, aportaciones en especie no registradas
subcontrataciones opacas, estructura de propaganda partidista encubierta y una violación directa a la fiscalización prevista en las leyes en materia electoral, específicamente en el reglamento de fiscalización, para ser muy concretos. Le ofrezco disculpas por mi gran ignorancia. No, usted no es nunca ignorante, al contrario, nos ilustra cuando participa siempre, ya lo sabe. A ver, hágame la diferencia entre lo que hace Epigmenio Ibarra de difundir las actividades de la presidenta cuando tiene un área llamada por sus siglas CEPROPIE, a lo que hace este joven. A ver, vamos a ser muy claros. Epigmenio Ibarra no tiene un contrato con el partido Morena, para empezar, ¿no? Este joven tiene un contrato en el marco de la estrategia digital por el cual recibe 175,000 pesos mensuales y sigue recibiéndolos en este momento. El contrato sigue vigente. Primer punto, primer gran diferencia. Segunda gran diferencia, Epigmenio nunca se ha declarado apartidista. Es una persona que está en nuestro movimiento y que abiertamente se ha declarado a favor de nuestro movimiento. Ninguna de sus posturas son partidistas, son posturas que tienen que ver con el movimiento. Entonces, tenemos algo que se pretendió hacer orgánico, que hoy queda claro que tenía un incentivo. Pero esa no es la violación per se. La violación per se es el reconocimiento explícito de la presidenta del Partido Acción Nacional, que en ese mismo contrato pagan otros conceptos. Ahí está el problema. El problema es que ella ha reconocido que en el contrato de 175,000 pesos mensuales pagan 7 conceptos más. Eso está prohibido por la ley. Pero eso no está permitido por la ley, porque entonces quiere decir que el día de mañana pueden firmar un contrato con cualquier persona física o moral, y que para usted y para mí, cuando vayamos a la Plataforma Nacional de Transparencia, nos pueden decir que el concepto es mercadotecnia, estrategia electoral, encuestas, pero que realmente estén pagando otro tipo de conceptos. Ahí está la gravedad del asunto. Está prohibido hacer lo que hicieron. Es claro que usted no puede, como partido político, firmar un contrato con un objeto específico, con una cláusula específica, con un objeto de qué va a consistir ese contrato, y utilizar el dinero para extraerlo del contrato y pagar otros conceptos. Ahí está la conducta que está haciendo violaciones flagrantes a la ley en materia electoral. A ver, pero si reconoce Epigmenio no que es morenista o no morenista, eso no le quita la ilegalidad de que esté haciendo proselitismo a favor de la presidenta y del gobierno de Morena. Eso no es lo mismo. A ver, estamos para dejarlo con toda claridad, ¿no? Epigmenio Ibarra no tiene nada que ver en esta denuncia. No, pues ya sé que no, pero es un ejemplo. Primero, para empezar, no tiene un contrato con el partido de Morena. En consecuencia, no está sujeto a la disposición jurídico-electoral del INE ni de los tribunales en la materia. No hay un contrato, pues. Es una persona que comenta, es una persona que hace investigación, es una persona que ha estado durante muchos años en el ámbito de la comunicación, dando posiciones, sí, partidistas, lo cual está en el ámbito del artículo 6º de la Constitución, la libre expresión. La conducta de la que estamos hablando nosotros es que el Partido Acción Nacional firma contratos por más de 2 millones de pesos para una cosa que dice que va a hacer y realmente utiliza el dinero y lo usa para otra cosa. Eso nos deja en un espacio en donde los partidos podrían estar usando dinero, pero para lo que quieran. Si le sacan el dinero a los contratos con un concepto y lo utilizan expresamente para otro concepto, pues vaya usted a saber en qué se está gastando realmente el dinero el Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.